Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos los oyentes de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Les agradecemos permanecer en esta gran estación, en esa radio 97.3 de FM. El día de hoy, en este programa de Noche Vienes, eh, un saludo antes que nada a Javier Espinosa, que seguramente está en norte del país. No pudo venir el día de hoy y nos pidió poder relevarlo. Y pues me es muy grato, Verónica Andrade, en los micrófonos, con mucho entusiasmo y muchas ganas de poderles transmitir una información interesante, la vida de una gran mujer, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El día de hoy tendremos a una mujer muy destacada en el sistema jurídico mexicano, con una gran trayectoria y un gran reconocimiento que se ha ganado a lo largo de varios años como una gran profesionista, pero también como una gran promotora de los derechos humanos y sobre todo también de la impartición de una muy buena justicia. El nombre de nuestra invitada del día de hoy no pudo estar con nosotros, sin embargo vamos a hacer un enlace y afortunadamente con toda esta tecnología que tenemos en la actualidad, tenemos la posibilidad de podernos enlazar en cualquier parte del mundo. Y haciendo uso de esto, y como esta radio tiene la intención de permitirles dar la posibilidad de que toda la gente nos pueda escuchar desde cualquier vía, pues estamos en la posibilidad ahora desde en esa radio, en nuestra página de internet, en esaradio.com, y también a través de Facebook Live, en esa radio 97, en esa radio 97.7 de FM. 97.3, perdón, de FM. Y bueno, el día de hoy estamos con la intención de poder, como lo ha estado haciendo nuestra radio, de empezar a promover una cultura diferente que nos permita que las mujeres tengan una posibilidad de acceso a justicia, de acceso a medios de informativos, al acceso de muchas posibilidades que las mujeres requerimos para poder empoderarnos y llevar a cabo un desarrollo en beneficio de nosotras mismas, pero también de la sociedad en la que nosotros estamos. Y en ese sentido, con la idea de tener a una mujer que transforma este país y que ha hecho grandes en trabajo en materia jurídica, tenemos a la doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Ella en la actualidad es consejera, actualmente es consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su trayectoria académica, además vasta y larga, con mucha experiencia, es licenciada en Derecho por parte de la Universidad del Valle de México, especialidad en Administración de Justicia en materia familiar, maestría en Derecho Familiar, un doctorado en Derecho Civil, y diversos cursos de diplomados, cursos y talleres y capacitaciones que obviamente ha tomado, pero que también ha impartido. Es docente en universidades también y también cursó el curso, cursó la introducción intermedia en juicios orales, que es una de las materias novedosas. Y bueno, el día de hoy le agradezco a la doctora Blanca Estela Rosario Zamudio que nos haya permitido estar con nosotros y robarle un poco de su descanso para que nos dé a conocer algunos puntos de vista interesantes que nos gustaría que pudiéramos comentar. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues con el gusto de saludarles y agradeciendo la invitación a este programa. No, al contrario, doctora, le agradecemos porque la verdad la aportación que el día de hoy esta noche nos puede hacer de Noche Vienes, creo que va a ser de bien para esta sociedad que tanto requiere empezar a generar un tejido social diferente, y creo que el poder promover el esfuerzo que muchos de ustedes hacen, y particularmente muchas de las impartidoras de justicia que están realizando en la actualidad en beneficio de las mujeres. Así es, pues tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. Efectivamente, el tema que nos preocupa y nos ocupa, pues es el excesivo trato que se está dando hacia las mujeres. Esa violencia que continuamente, en lugar de que veamos que conforme va pasando el tiempo se va erradicando, pues tenemos un grave problema que no es así. Al contrario, cada día lo vemos
con mayor profundidad, con mucho más molestia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. De verdad que es un tema muy preocupante y de nueva cuenta agradezco la invitación a este programa. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que leyendo parte de su historia y de la trascendencia que ha generado, como que es una referencia, e incluso por eso tuvimos el atrevimiento de invitarla, porque creo que ha generado usted una tendencia en relación a cómo ver el derecho, cómo ver la impartición de justicia y el compromiso que los juzgadores en la actualidad y las juzgadoras deben de tener para poder generar esa confianza que la ciudadanía en la actualidad requiere para poder entender que el derecho está a su servicio, que estas instituciones de procuradoras de justicia forman parte de nosotros mismos, de la sociedad, y que podemos acceder a ellas. Pero a mí me gustaría, antes de entrar en ese punto que es la materia de la charla de hoy, justamente por la trascendencia que usted tiene en esta materia, supongo, eh, largos años trabajando en materia jurídica, pero la forma en la que he ido avanzando hasta llegar a lo que soy, consejera, ¿sí? No fue sencillo, y menos estamos hablando de los 90, donde no había posibilidades para las mujeres en esta materia. ¿Cómo fue esta trascendencia? ¿Cómo pasaron estos momentos para poder ser ahora consejera? Ayúdenos a inspirarnos. A mí me gustaría que nos ayudara un poco con cómo nos inspiramos las mujeres que estudiamos Derecho para poder llegar a ocupar un cargo tan importante como el que tiene usted en la actualidad. Pues muchas gracias. Pues efectivamente ha sido una larga batalla, un camino difícil de recorrer. Sin embargo, considero que cuando uno se plantea metas en la vida, no hay más barrera que la que nosotras mismas nos ponemos. Yo empecé mi carrera laboral en el año de 1989, justo cuando empecé a estudiar la carrera, es cuando ingreso a trabajar al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia. Quiero comentarles rápidamente que yo inicié trabajando como maestra de danza, que fue una de las primeras carreras que tuve antes de estudiar Derecho. Y pude solicitar mi cambio al área jurídica y ahí efectivamente pues tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar al mismo tiempo. Eso me dio una luz totalmente diferente de lo que era la impartición de justicia siendo una estudiante. Estuve en el DIF hasta el año de 1997, trabajé mis primeros años como pasante, como ya les comenté, y en 1993 me designan ya como jefe de oficina en una unidad que trabajaba los problemas familiares en la delegación Iztapalapa. Estamos hablando de una de las delegaciones más conflictivas, en donde tenía que tramitar juicios en materia familiar, todos los que conocemos actualmente. Y bueno, retomando esa experiencia, les comento que ahí terminó mi labor en 1997, porque me invitan a trabajar a un juzgado familiar y estuve ahí hasta 1998, que también me invitan a trabajar como oficial del registro civil. Mi destino era regresar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Regreso en el 2001 con el cargo más bajo de la carrera judicial, que es pasante, y conforme iba yo realizando mis actividades pude ir ascendiendo a la plaza de secretaria actuaria, posteriormente secretaria conciliadora, posteriormente secretaria de acuerdos por Ministerio de Ley, y ahí tuve una inquietud de decir, yo puedo llegar a ser una juzgadora. Y empecé a concursar. No fue fácil, tuve que hacer varios exámenes que para mí era muy triste porque los declaraban desiertos, no pasábamos nadie de todas las personas que estábamos ahí, pero afortunadamente después de varios intentos ganó un examen de oposición que quiero compartirles, que iba concursando con 4 caballeros, yo era la única mujer y pues afortunadamente saqué la calificación más alta y a partir del 1 de junio del 2006 me designan jueza 23 familiar. En ese momento, doctora, ¿cuántas juzgadoras había aproximadamente? Pues todavía éramos minoría. Déjenme que les comente, y me voy a referir a la materia familiar, ¿Sí? que sigue habiendo más jueces que juezas. Claro. Y en aquel tiempo, pues como les comento, éramos muy pocas las mujeres que teníamos la oportunidad de ascender a esos puestos. Inclusive, reitero, cuando yo participo en ese examen de oposición, era la única mujer. Y
iba yo concursando con 4 caballeros. ¿En algún Fíjense momento? que en ese momento escuché un comentario de alguno de los compañeros cuando iba a iniciar la segunda etapa de los exámenes, que era el práctico. Ajá. Alguien de ellos comentó: no se preocupen, es mujer. Ah, eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Quiero compartirle al auditorio que cuando concursamos para ser jueces, Sí. de conocimientos generales, bueno, en aquel tiempo así me tocó, posteriormente las calificaciones más altas a las 5 personas, y la segunda fase es un examen práctico de elaborar una resolución y posteriormente el examen público. Ajá. Quiero compartirles que cuando yo realizo el examen público, tuve una ventaja con mis compañeros que iban concursando conmigo, porque la magistrada que formó parte de ese sínodo hizo una pregunta que era relativa a lo que era la alienación parental. Y afortunadamente, la única que supo contestar esa pregunta era yo. Y eso fue lo que me dio la oportunidad de sacar más calificaciones, porque fue la pregunta que detonó el resultado del examen, y afortunadamente pues obtuve una calificación más alta y favorable para poder llegar a ese lugar. Pero ¿qué creen? Que ahí no se quedó todo. Mis compañeros de ese momento objetaron el resultado del examen. También es violencia. Así es. Pero, pues, afortunadamente, el resultado fue que era improcedente esa objeción, y pues llegué como jueza 23 de lo familiar el 1 de junio del año 2006. Doctora, Sí. ¿cuál fue la objeción que presentaron los Pues aspirantes? comentaban que qué casualidad que yo había dado respuesta a todas las preguntas que se habían hecho, y que quizás había tenido conocimiento de las preguntas antes del examen. Como siempre llega a suceder, ¿no? Así es, que así cuando es. las mujeres logramos por propios méritos e incluso por más conocimiento o experiencia, no es reconocido de la misma forma. Nos han de decir siempre que es bajo otras circunstancias como tenemos estos cargos que mucho trabajo nos cuesta, ¿no? Así es. Digo, y en ese sentido, usted como aspirante a jueza, seguramente con toda la posibilidad, lo que había ganado. Pero ¿qué nos pasa a las mujeres en un cargo, en un puesto, en una iniciativa privada, ¿no? Cuando nos tasan de la misma forma, ¿no? Estamos en la total indefensión y justamente por el desconocimiento que se tiene de cómo defender estos derechos. Claro, claro, ¿no? Y además debemos de tocar un punto que está desafortunadamente, no quiero decir de moda, pero sí está muy latente en todos los lugares, tanto en el sector público como en el sector privado, y que es el famoso techo de cristal. Así es. Del piso pegajoso. Sí. Sí, como yo les comentaba, a mí me toca participar con 4 caballeros que decían que yo había dado respuesta porque obtuve una ventaja que fue totalmente falsa, pero dice uno, bueno, yo estoy ahí porque me lo gané. Claro. Porque estudié, porque estoy preparada para llegar a ese lugar. Nunca nos creen. Nunca nos creen. ¿No? Nunca nos creen, pero afortunadamente, pues estuve en el juzgado 23 familiar desde mi asignación en el 2006 hasta el 2014, en donde dejé compartirle al auditorio que me designan jueza. Tuve la oportunidad de ser de las y los 6 primeros jueces que transitan a la unidad familiar, y también tuve el gran privilegio de celebrar la audiencia de inauguración. Ah, usted fue mire, ya Sí. me latía a mí algo importante. Sí, no, de verdad fue una experiencia maravillosa, porque pues esa audiencia reflejaba el trabajo de muchos años, no solamente mío, sino de mis compañeras y de mis compañeros juzgadores, que tuvimos la oportunidad de trabajar con la Asamblea Legislativa en aquel entonces, para adecuar el procedimiento oral familiar a la realidad, a lo que en verdad necesitamos las y los jueces, para que los procedimientos sean más eficaces, más eficientes, ágiles, y que se cumpla con el principio de que la impartición de justicia debe de ser pronta. Doctora, fíjese que acaba de tomar un punto y podemos pasar al siguiente punto que me interesa que podamos comentar el día de hoy. Justamente en la materia familiar,
las mujeres, incluso previo y en muchas ocasiones, en muchos lados todavía, incluso en el Estado de México, eh, la situación oral nos permite, justamente eso que acaba de comentar, que la justicia sea más pronta, ¿no? Y en materia familiar, pues ya, casos de violencia, y fundamentalmente de mujeres violentadas por sus parejas, incluso hasta por hijos, ¿no? Sí. O para las personas adultas mayores que también sufren de cierta violencia, y mujeres en su mayor parte. ¿Cómo ha hecho el tribunal en este proceso de los juicios orales el poder empezar a generar esa justicia donde realmente se escuche a quien tiene la razón? Claro, fíjense que la oralidad en la materia familiar, desde mi punto de vista, resuelve la conflictiva desde la raíz. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de comentar con una forma muy certera. Cuando está uno en la audiencia con las dos partes, ves a los ojos a la gente, escuchas su sentir, y tú te puedes percatar quién te está mintiendo y quién te está diciendo la verdad. Pero lo más importante es que ya no está, y no quiero denostar el trabajo de las y los abogados, sino lo que quiero decir es que ya no está esa interpretación que muchas veces las y los litigantes, los consejos malos que les dan, les dicen a las partes. Les dicen qué es lo que quieren escuchar, pero no les dicen la realidad y cómo resolver el consecuencias, problema. ¿no? A veces. Así es. En cambio, cuando ya vienen a la oralidad, si tienen alguna duda, es la obligación del juez o de la jueza de disiparle esa duda. Así es. De decirle en qué está incurriendo en responsabilidad. Y voy a retomar el tema que es más preocupante en la materia familiar, como es la custodia de los hijos, los alimentos y el régimen de convivencias. Sí. Es muy triste ver que no se cumplen esas determinaciones, ya sean provisionales o definitivas. ¿Por qué? Porque existe ahí la intervención del abogado postulante que le dice no vas a dar alimentos y vamos a hacer todo lo posible, salte de trabajar. Sí, los malos consejos de los abogados, toda la razón. Y el salirse de trabajar y no dar alimentos, estamos hablando de violencia económica. Así es. Sí, y ahí se revictimiza no solo la condición de la mujer, sino incluso de los hijos o los dependientes económicos. Así es, cuando los alimentos son indispensables para la subsistencia. Así es. Y aquí lo increíble es que cuando decidimos ser padres madres, es porque estamos plenamente convencidas y convencidos de que vamos a ser responsables con nuestras hijas e hijos. Así es. Dice, doctora, y bueno, ya hay yo estoy convencida de que la mediación es otro de los elementos fundamentales, sobre todo en materia familiar. Sí. ¿No? Y que creo que la Ciudad de México ha logrado empezar a incidir en esa necesidad que se tiene y la posibilidad que se le da más a la ciudadanía de poder acceder en primera instancia a este tipo de justicia, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que ha hecho la Ciudad de México de forma loable y que además ayudaría en materia familiar. Creo que es lo mejor, ¿no? Que llegan a vencer, y obviamente ya cuando no hay remedio, que cuando se ha juzgado el caso, pues sí efectivamente estén presentes porque, híjole, estará mal que hable de los compañeros y yo no me incluyo, pero los litigantes llegan a hacer eso, ¿no? Efectivamente, el chiste es querer hacer ver ganar cuando ponemos de por medio a nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo a los menores o en realidad a las mujeres que a veces se quedan en mucha desventaja, porque en la realidad sigue habiendo mucha desventaja para muchas de las mujeres que se quedan en el hogar sin tener la posibilidad de tener un desarrollo o un empoderamiento que les permita que al momento de una ruptura efectivamente tengan la posibilidad de tener una subsistencia independiente, ¿no? Y eso complica complica sobre todo que los propios litigantes, los postulantes estén en esa necedad, ¿no? Y bueno, creo que esa visión que comenta usted de los juicios orales ayuda a minimizar, ¿no? Porque incluso ahí recibe su jalón de orejas de alguna manera el postulante, ¿no? Así es, y deberá entender de alguna manera. Sí. Estamos en la audiencia y ahí se puede ver quién conoce el asunto, quién conoce de la materia y cómo se va a resolver en una forma más satisfactoria. Retomando sus comentarios, déjenme platicarles
que en el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos el Centro de Justicia Alternativa. Sí. Esa es una opción para que aquellas personas que tienen algún problema, tanto en la materia familiar como en la materia civil y penal, y en aquellos casos que se procede la mediación, acudan. Es gratuito el servicio Así que se es. da. Y no tienen que pagarle a ningún abogado y pueden solucionarlo. No es necesario. Pueden acudir directamente al Centro de Justicia Alternativa a comentar cuál es su problema y ya interviene directamente atendiendo a la naturaleza de cada asunto para citar a la otra persona y poder llevar a cabo lo que es la mediación. Sí. Aquí la situación que tenemos en el Código Civil es que la mediación no es obligatoria, sino es a voluntad de las partes. Por eso se inician muchos procedimientos diariamente en los juzgados familiares, tanto de procedimiento escrito como de procedimiento oral, y cuando hay alguna posibilidad de que puedan llegar a una solución de conflictos a través de la mediación, se les exhorta para que acudan al Centro de Justicia Alternativa. Sí. Y el procedimiento se detiene hasta en tanto van a lo que son las citas de mediación. Así es. No, reitero, no es obligatoria. Sin embargo, debe de ser una solución alterna a todos los conflictos que tenemos. Incluso la primera. Voy a retomar el tema importante. Desafortunadamente tenemos muchos problemas. Ahora vemos delincuencia terriblemente alta. Vemos a las y a los adolescentes ilícitos que de verdad da una preocupación porque están cometiendo esos ilícitos de una manera tan drástica, con tanto rencor y con tanto odio, que cuando entramos a analizar qué es lo que está pasando en sus familias, pues desafortunadamente vienen de familias disfuncionales, en donde los padres están totalmente separados, y donde se ve o de dónde se tiene que tomar la medida pertinente. Así es. Quiero comentarles que se está trabajando mucho desde el Consejo de la Judicatura. Los presidentes que han estado al frente del Tribunal Superior de Justicia han puesto su empeño para que la materia familiar pueda continuar hacia adelante, pero aún así no se da abasto por el gran cúmulo de expedientes que sí, es increíble. Tenemos en este momento 42 juzgados familiares de procedimiento escrito, 10 de procedimiento oral. Esperemos que en el 2020 podamos aperturar más juzgados orales familiares, pero no se dan abasto. ¿Pero por qué no se dan abasto? Porque ya las personas están tan enojadas con la pareja o con la persona con la que han compartido años de su vida que no les interesan sus hijas y sus hijos. Lo que les interesa es hacerle daño a la otra persona por el enojo, por la molestia, porque se terminó una relación. Que cuando termina la relación de pareja, lo primero que nos debe de importar son nuestras hijas y nuestros hijos. Así es. Cuando son pequeños, que les enseñemos a amar, a respetar. Todos esos principios que se han ido perdiendo, los tenemos que retomar. Sí, sí, doctora, fíjese que acaba de comentar algo muy importante y creo que acaba de abrir un tema también que tenemos que tratar el día de hoy. En relación, usted tiene experiencia en cuando estaba, comentó que estaba también trabajando con adolescentes, tuvo experiencia con adolescentes, incluso cuando yo la conocí en algún curso que fui por ahí, hizo esos comentarios, ¿no? Donde el contacto con jóvenes, y que también ahí habrá que reconocer, y no sé si tengan algún estudio, yo tenía esa curiosidad, si son más las niñas y jóvenes adolescentes que ingresan al sistema de justicias para adolescentes, son más mujeres o hombres. No, todavía siguen siendo más hombres. Más hombres. Y siguen siendo más hombres. Inclusive déjenme que les diga que ya hemos tenido asuntos de feminicidios de adolescentes. Sí. Que sí es una situación muy preocupante, porque imagínense, si en la adolescencia ya tienen esa visión de lastimar a otras personas, ¿cómo serán en su vida adulta? Tenemos que sanearles, pero desde mi punto de vista lo más importante es la prevención. Por eso retomo y reitero los puntos de la materia familiar, en donde tenemos que resolver con mayor profundidad y hacerle entender a padres y madres que lo importante son sus hijas y sus hijos y que ellos pueden terminar su relación, pero la relación de padres no se va a terminar jamás.
Sí, 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 no falta el que se deshaga, el que quiera incluso hasta solicitar la pérdida de la patria potestad, ¿no? Así es. Y cuando uno es sencillo, la perspectiva cambia, ¿no? Permítame hacer unas mensajes que me están haciendo por Claro, con aquí. mucho gusto. Son alumnos de la Universidad Sesquicut. Un saludo para los alumnos de nuestra institución, Tlalnepantla. Tengo el saludo de algunos, permítame, apenas, de Javier Espinosa. Tenemos el saludo de varias personas que nos están comentando y bueno, la mandan felicitar, le mandan saludos. Y bueno, nos comentan, bueno, una de las cosas que me preguntaban algunas personas cuando comenté que iba a estar con usted, era el que nos pudiera decir cómo es que la partición de justicia ha planteado una forma de poder regenerar el tejido social. ¿Cómo se involucra en este caso el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial de la Ciudad de México, para poder empezar a generar? Nos dice, sí hay problemática en las situaciones familiares y eso sí ha sido generador de los conflictos sociales y sobre todo del rompimiento y de lo que incluso ahora lo comentaba en esta última parte, los jóvenes cómo llegan a delinquir justamente por esa situación que estamos viviendo en la sociedad, que es generalizada, pero que hay algo que tengamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ustedes por su parte, los ciudadanos por la nuestra, para empezar a regenerar una situación tan violenta? Obviamente en la violencia a la mujer, pero en materia familiar, donde las mujeres estamos todavía en la actualidad, somos más inmersas y que tenemos la carga más fuerte y más pesada. Sí, pues miren, aquí quisiera hacer el comentario de que efectivamente todas las personas, desde nuestras diferentes trincheras, tenemos mucho rumbo de nuestra sociedad. Considero que lo más importante es crear conciencia cuando tomamos la decisión de ser padres y ser madres. Que tengamos en mente que ese hijo o esa hija va a tener el 50% de las virtudes y de los defectos de la persona que estamos eligiendo para que nos compartan en esa experiencia de vida, de ser padre o de ser madre. Que cuando se rompe una relación de pareja, eso no va a cambiar, al contrario, nuestra hija y nuestro hijo va a seguir teniendo ese 50% de defectos y virtudes de la otra persona que a lo mejor ya no queremos ver jamás en la vida, pero que ahí lo tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, reitero, debemos de tener esa situación como primordial para prevenir cualquier situación. Sí. Si llega a existir una ruptura, que a nuestras hijas y a nuestros hijos no les falte cariño, no les falte un abrazo de padre o de madre, que no les falte el sentirse integrados a una familia, que sepan que en cualquier momento está papá y mamá al pendiente de ellas o de ellos y que les van a brindar el amor que necesitan para crecer, para estar bien como seres humanos. Eso lo tenemos que hacer como sociedad. Cuando ya llega un procedimiento, porque ya no hay otra solución a los órganos jurisdiccionales, que quien tenga esa gran responsabilidad de resolver el asunto, vea la peculiaridad de esa familia, ver su necesidad real y adecuar cuál es lo más adecuado para que esa familia, aunque esté separada, siga siendo funcional. Y ese es el gran compromiso que se debe de tener ahora de las juezas y los jueces. No solamente es tener conocimiento jurídico, sino también tener conocimiento sobre derechos humanos, sobre perspectiva de género, de saber cuáles son los grupos vulnerables que se encuentran inmersos en cada procedimiento y, reitero, tomar la resolución o la decisión que sea más acorde a su beneficio. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque yo escucho mucho cuando hablan del interés superior del niño o de la niña. Sí. Y vemos los escritos de demanda y de contestación. Nada en relación a ellos. Y lo que menos piensan es en el interés superior. Porque una parte dice, es de lo peor, no quiero que lo vea, que se aleje. Y la otra parte es que no es una buena madre custodia y se le tiene que quitar la custodia. Eso no debe de ser. Debemos de tener madurez para asumir nuestra responsabilidad como padres y madres
y decir la verdad cuando llegamos a un procedimiento judicial, que también esa es otra parte muy difícil. Los escritos de demanda y contestación de demanda no nos dicen la verdad, nos dicen lo que consideran para lastimar a la otra persona o para ganar el asunto, por llamarlo así, y no nos dicen la verdad. Sí, Eso es muy importante. Tiene mucha razón en eso. Y yo creo que ahí tenemos responsabilidades, incluso los que nos encargamos de llevar a juicio estos asuntos, tener la responsabilidad, incluso yo lo comento constantemente con mis alumnos en la carrera de Derecho, que debemos ser conscientes de la responsabilidad de que no podemos echar a pelear a la gente, sobre todo en materia familiar, fundamentalmente, porque estamos poniendo en riesgo la integridad de menores y de personas. Así es, y como hemos estado platicando, si esa niña o ese niño ya no está cerca de alguno de sus dos padres, que son sus figuras más importantes en la vida, que lo único que escucha en casa es la manipulación de que tu papá es malo, tu mamá es mala, pues va creciendo con un rechazo social, y ahí es donde tenemos a las y a los adolescentes en conflicto con la ley. Así es. Y esto es una situación que cada día supongo que está creciendo más. ¿Hay alguna estadística, doctora, que hable, por ejemplo, en relación a menores que tengan problemas con la ley? Pues en este momento no puedo darles con certeza la estadística, pero que sí les puedo comentar. ¿Creciendo? Sí. Sí está creciendo. Y como ya les comenté hace unos instantes, desafortunadamente cuando se llevan las audiencias con las o los jueces de justicia para adolescentes o inclusive llegan a las salas de justicia para adolescentes, al analizar todo el caso, se puede observar que vienen de familias totalmente disfuncionales, donde fueron abandonados por padre o por madre e inclusive violentados sexualmente por alguno de ellos. Tristemente es una realidad. Por eso reitero que debemos de ser más preventivos. Tenemos que ver algo antes de que sucedan las cosas, no ya cuando tenemos la problemática, sino siempre hay que tomar lo más adecuado como prevención. ¿Y qué se hace de manera de prevención desde el sistema jurídico? Pues miren, como yo les comentaba hace un instante, las y los jueces tienen un gran compromiso. Y el compromiso es resolver el asunto, el caso en concreto, atendiendo a la necesidad real, con total perspectiva de género, con total visión de los derechos humanos, y que su resolución esté totalmente fundada y motivada para que pueda ser una resolución que llegue a tener firmeza, que pueda ejecutarse. Desde mi punto de vista, ese será uno de los pasos importantes, y que también la gente que nos escucha y las personas que tienen un conflicto confíen en sus jueces y en sus jueces. Yo escucho y me da mucha tristeza cuando dicen es que eso no camina por corrupción. Y aquí voy a retomar un tema que ya lo hemos platicado desde el inicio de esta charla, que es las abogadas y los abogados que llevan asuntos de repente nos dicen, es que no pueden hablar con el juez. Y las puertas de un juzgador o de una juzgadora en materia de procedimientos escritos siempre tiene que estar abierta. Siempre tiene que haber esa cercanía, porque precisamente es la responsabilidad que se tiene al estar al frente de un juzgado. Sí, en la materia de oralidad, pues existen ciertos principios que ya no nos permiten hablar con una sola de las partes. Pero por eso está la audiencia, por eso está el acercamiento con las dos partes en frente del señor o de la señora jueza para poder preguntar lo que tengan de dudas. Es un compromiso muy fuerte. Desde el Consejo de la Judicatura, para nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchos que quizás no tengan conocimiento que es el Consejo de la Judicatura, pues es el órgano de vigilancia, disciplina y presupuesto, en este caso del Tribunal Superior de Justicia. Y pues ahí lo que nos corresponde es determinar las políticas públicas conforme a la ley orgánica y ahora la Constitución de la ciudad, de cuál es el perfil de nuestras juezas y de nuestros jueces, cuáles son los cursos que se necesitan, qué capacitación es la adecuada para cada materia. Se están haciendo, como les comento, varias acciones afirmativas para que pueda tenerse una mejor calidad en el servicio público en lo que respecta a la impartición de justicia. Explíquele a nuestro público qué significan las acciones afirmativas, doctora. Las acciones afirmativas es tomar decisiones que sean acorde a la realidad, que sean ya determinantes para que la gente que acude a los órganos jurisdiccionales tenga un beneficio.
Yo quiero comentarles que pues nuestro Código Civil ya tiene mucho tiempo, Sí. ya no es acorde a nuestra realidad. Y cuando tenemos un asunto que ya no es acorde en nuestro Código Civil con lo que se tiene que resolver, es cuando debe de imperar la sagacidad del juez o de la jueza para aplicar el control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Recuerden que a partir de las reformas que se tienen en el año 2011, es la obligación de todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales aplicar lo que son las convenciones internacionales y siempre, siempre velar en la protección de los derechos humanos, siempre. Y eso es lo que se tiene que trabajar como una política pública. Y creo que esto es lo que debe de darle garantía a los ciudadanos de poderse acercar a la impartición de justicia. Quizás nos ha faltado que los ciudadanos conozcamos qué es lo que está pasando con nuestros juzgadores y tener esa confianza de poder acercarnos y al menos en materia familiar saber que efectivamente existe la posibilidad de que se puedan solucionar de forma pacífica, ¿sí? Primero quizás a través de un método alternativo, ¿sí? Pero también saber que podemos contar con juezas y jueces que tienen esta visión diferente de entender ahora la problemática social de otra forma que obviamente hace veintitantos años no se estaba considerando, ¿no? Y que de alguna manera se estaba menoscabando los derechos de muchas de las mujeres y de muchos niños y niñas en todo el país, ¿no? Y creo que parte fundamental ha estado, en este caso la Ciudad de México, habrá que reconocer, ha sido el parteaguas de muchas acciones que han permitido que las mujeres, que los niños y niñas tengan garantizada la protección que establece nuestra Constitución. Así es. Como les comento, pues es un compromiso que se tiene con la sociedad, con todas las y los justiciables, y pues también les pedimos en algunas ocasiones, no quiero utilizar la palabra paciencia, pero que sí también comprendan que la estructura que se tiene de los juzgados, como ya les comenté, ya no se está rebasando, porque 52 juzgados para toda la Ciudad de México en materia familiar ya no son suficientes para resolver la problemática. Sí. Por eso es importante utilizar los medios alternos de solución de conflictos y que tengamos la visión, quienes nos dedicamos a la impartición de justicia y más en la materia familiar, de que no podemos negociar con algo tan sensible, Sí, que claro. no podemos generar más conflictos de los que ya tienen, sí. Sino que tenemos que cooperar con la sociedad para que las familias sean de nueva cuenta funcionales. Es un compromiso y considero tanto de las y los jueces como de la sociedad, de las y los abogados, y que tenemos que cada quien trabajar desde nuestro punto de vista para que las cosas se solucionen. Reitero, considero que solo el Tribunal Superior de Justicia, si no tenemos la ayuda y la colaboración de las partes en los juicios, así como de las y los abogados postulantes, no vamos a avanzar. Tenemos que trabajar en conjunto. Queremos resolver sus asuntos. Y como ya lo dije, necesitamos saber la verdad. Necesitamos honestidad en los procedimientos. Necesitamos confianza de la ciudadanía hacia las y los justiciables. Sí, yo creo que eso es la parte fundamental que al menos nosotros estamos muy preocupados en esa radio, estamos preocupados de poder informar a la ciudadanía, informar a la gente de que tenemos que recobrar la confianza en las instituciones, de recobrar la confianza en los juzgadores, porque ahora creo que más que nunca requerimos de poder poner en las manos de los mejores juzgadores la problemática que nos aqueja y sobre todo que está ayudando a descomponer a este país. Y yo creo que ahí es responsabilidad de todos, ciudadanos como autoridades, que nos permitan tener esa cercanía. Y creo que al menos en la Ciudad de México también hay esa posibilidad. Creo que es abierto incluso pues los cursos que imparten ustedes también de forma gratuita para que los abogados postulantes, incluso ciudadanía en general, pueda acercarse a la información que requiere y
pues creo que ahí en esas reuniones a veces llegan muchos jueces y han sido muy accesibles con todo mundo de poder resolver dudas, ¿no? Claro, Y yo creo que creo que tenemos que dejar de ver al juez que está en el pedestal, así ¿sí? es. Que esté cercano a nosotros, cercano a los ciudadanos y a esta problemática que estamos viendo, porque mientras no se resuelva la modificación de estos códigos que ya efectivamente no son funcionales para esta sociedad, que dejan de lado y descubren muchas cosas que están aquejando a la problemática en la actualidad, en este nuevo contexto social que vivimos, y que además también un llamado a los diputados locales para que empiecen a modificar esto. Hay en muchas entidades no hay todavía juicios orales, ni siquiera en materia familiar, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso es problemático porque no estamos hablando nada más de la Ciudad de México, estamos hablando de que es un problema social en el país, que hay todavía entidades que todavía no han echado a andar juicios orales en esta materia, ¿no? O en el Estado de México, ¿no? Que los juicios orales no están presentes los jueces. Ujú. Son situaciones que dejan en estado de indefensión, vulneran, son cosas que generan la desconfianza entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, muchos prefieren seguirse peleando, ¿no? Porque Claro, además no promueven en muchas entidades, o en el Estado de México, no promueven también que otro medio alterno es justamente irnos a una mediación donde podamos incluso, ahí se hacen grandes trabajos que permiten que no salgan peleados, ¿no? Y que la gente genere esa confianza que a lo mejor rompió por el conflicto. La mediación justamente ayuda a eso. Y yo le digo porque la Ciudad de México es una de las precursoras en este tema y bueno, en materia familiar, en donde las mujeres, insisto, siguen siendo vulneradas. ¿Qué trato, doctora? ¿Cómo se lleva a cabo un procedimiento en donde hay violencia hacia las mujeres? ¿Cómo se llega a dar? ¿Cómo lo tratan ustedes como juzgadores? claro. Miren, lo que corresponde a violencia familiar todavía es competencia de las y los jueces de procedimiento escrito. Mm, Ustedes recordarán que cuando inician los procedimientos orales solamente se conocen de ciertas acciones sí, y no se tiene contemplado todavía lo que es la violencia familiar. sí, ¿Por qué hacer esta distinción? Porque se inicia con una controversia del orden familiar, en y te- donde el juez o la jueza tiene amplias facultades para tomar las decisiones que considere necesarias para cesar la violencia o para proteger así a es. quienes están en riesgo. Aquí tenemos que hacer mención de las medidas de protección o de las medidas adicionales que se tienen que tomar en el asunto. Y aquí quisiera resaltar, las medidas de protección que son solicitadas por las mujeres, es muy importante que las y los jueces las decreten. ¿Por Sí, qué? claro. Porque tenemos las recomendaciones del Comité de la CEDAW, que es la Convención Internacional para Evitar la Violencia, al igual que la convención que tenemos que aplicar, conocida como la Belén do Pará. Tenemos más responsabilidad, no nada más el juez o la jueza que no dicte esas medidas de protección, sino el Estado mexicano Tiene la tiene obligación. responsabilidad cuando una mujer va y dice, estoy en riesgo, Sí. y si no se decreta esa medida de protección, reitero, se tiene mucha responsabilidad por parte del Estado mexicano. ¿Qué sucede con el caso Abril? Pues miren, este es un caso muy delicado, Sí, es mucho porque el procedimiento está en claro. investigación y ocasionaría un perjuicio en esta etapa en la que estamos trabajando en el Consejo de la Judicatura. Y reitero, está en investigación la conducta de quienes intervinieron en ese asunto, pero por eso reiterarles que las medidas de protección sí son importantes que se soliciten, sí son importantes que se acuda al órgano jurisdiccional que se encuentra de guardia o en los centros de justicia para las mujeres y solicitar esa protección. Lo único que les puedo comentar es que con la experiencia que yo tengo, el Estado mexicano, si no actúa con la debida diligencia a través de sus órganos jurisdiccionales, puede incurrir en una responsabilidad internacional. Así es. Y qué bueno que lo comenta, porque creo que eso es parte de lo que debe saber la ciudadanía, de que debe tener la confianza. Y ahí, justamente, en ese tipo de trabajo, los abogados postulantes, los digan, pues es lo que tendremos que hacer,
¿no? Claro, Garantizarle las medidas de protección a las mujeres o a las personas que han sido violentadas en una familia para efectivamente no llegar a este tipo de situaciones como las que ahorita en los últimos días ha estado sonando, ¿no? Y creo que las mujeres fundamentalmente que viven violencia en el hogar tienen esta protección, ¿no? Y que queda a la luz prácticamente de los derechos humanos, ¿no? Y con claro. estos tratados y convenciones de los que México forma parte. Y creo que esto es algo importante que ustedes como ciudadanos tendrán que ayudar a difundir, porque es importante que la ciudadana sepa que hay medios justamente donde pueden recurrir para evitar ese tipo de situaciones tan complicadas y críticas que a veces cuesta la vida de muchas mujeres mexicanas. Claro, sí, comentarles a las y las radioescuchas que las medidas de protección a las que hago referencia se encuentran contempladas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y en la ley que también se establece para la Ciudad de México. Hay diferentes competencias en la materia civil, la materia penal y la materia familiar, pero sí es importante que sepan que pueden solicitar esas medidas de protección. Que existen jueces y juezas en las diversas materias de guardia las 24 horas, los 365 días del año. Y que también, como hace unos instantes comenté, se está trabajando en los centros de justicia para las mujeres que se tienen aquí en la ciudad, que se encuentran en la delegación de Azcapotzalco, en Tlalpan y en Iztapalapa. Muy bien, eso es importante que lo conozcan. Pueden auxiliar al menos en información a personas cercanas de otra, bueno, de la entidad vecina, en orientación, ¿no? Yo creo que esto también las mujeres y quienes son víctimas de violencia, es importante que la conozcan, porque a veces no sabemos ni a dónde acudir. Se nos cierran las puertas y se nos cierran los ojos y con los temores y demás, pues no logramos a veces ni ubicar, y si no tenemos a alguien que nos asesore, creo que esto es importante. ¿A dónde pueden llamar, doctoras, si alguien es víctima de violencia? Pues directamente cuando se tiene conocimiento de una situación de violencia, se está trabajando en el actual gobierno de la ciudad directamente con Procuraduría. Okay. No sé si ustedes tengan conocimiento que actualmente se trabajan ahora lo que denominan lunas, que son los centros de atención para las mujeres víctimas de violencia, y ahí, dependiendo de la situación de cada mujer, ya canalizan a los centros de justicia o a donde sea necesario para ir trabajando. Es la Procuraduría General de Justicia de la ciudad la que lleva ese tema, también lo que es la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, también tiene colaboración, ya tienen abogadas inclusive, y dije abogadas porque son mujeres las que acompañan a aquellas mujeres que tienen algún problema de violencia y que llevan todo su procedimiento, porque yo quisiera resaltar algo en este momento. Sí, que a veces como sociedad criticamos, que dicen, es que si esa mujer se deja golpear es porque le gusta, o es porque está contenta con lo que le está pasando, pero no analicemos que se encuentran, en la mayoría de los casos, inmersas en un círculo de violencia. Claro, Que no es fácil al verlo. no tener a alguien que las apoye, pues no pueden salir de ese círculo. Así es. Y que cuando piden ayuda, lo menos que tenemos que hacer las autoridades es brindarles esa mano ayuda, de decir, este es el momento en el que tú puedes salir de ese círculo de la violencia. Si no les ayudamos, si no las empoderamos, pues vamos a tener, desafortunadamente, como nos está pasando, mujeres que son asesinadas. Sí. Y tenemos que frenar ese tipo de violencias. Sí es muy importante que sepamos, cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia, no es tan fácil salir. Sí, no, requiere todo un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Así es, No solamente los abogados. Necesita de apoyo de aquellas personas que están a su alrededor, que en lugar de criticar o de hacer comentarios negativos, que veamos qué se puede hacer para ayudarle. De verdad no es fácil salir del círculo de violencia. Así es. Mire, tengo una pregunta, bueno, un comentario que nos hace Noé Colín de Coajimalpa, y nos dice que los planteamientos aún son románticos. Los mismos para que la población conozca las prerrogativas de acceder a procesos de impartición de justicia, confiabilidad de los jueces, y que todo aquello que permita tener el hábito de la denuncia y la respuesta a cabalidad.
yo creo que no es justamente eso es lo que tratamos de hacer a través de esta radio, el que podamos ayudar a difundir, ¿no? Porque creo que Claro. la disposición de muchos juzgadoras y muchos juzgadores justamente eso, ¿no? Nos mandan un saludo desde Argentina, porque nos están oyendo en Argentina, Diego Cruz Fabrique, le agradecemos que nos esté escuchando. Y bueno, de Catepec tenemos a varias personas que nos ayudan también con información en relación a la violencia de la mujer. Y bueno, pues creo que ya me gustaría, doctora, que pudiéramos plantear desde su perspectiva, ¿qué nos falta por hacer en este sentido desde la impartición de justicia? ¿Y qué podríamos y qué nos faltaría hacer a nosotros como ciudadanos para poder empezar a evitar y poder empezar no a hablar ya de mujeres violentadas, niñas o niños violentados, sino de empezar a hablar de una sociedad que nos ayude a construir una forma diferente de relacionarnos, de poder convivir y de poder respetarnos? Sí. Antes de contestar esta pregunta, yo quisiera comentar en relación a la pregunta que nos hace el amigo de Coajimalpa. Sí. El Consejo de la Judicatura, como ya les comenté, que es el órgano de vigilancia y disciplina, tiene la responsabilidad de llevar investigaciones o substanciar los procedimientos de quejas cuando se tiene conocimiento que algún servidor público o alguna servidora pública está incurriendo en alguna responsabilidad administrativa. ¿Y por qué comentarles esto? Tenemos que hacer diferencia de las cuestiones jurisdiccionales, que son las resoluciones que se dictan por juezas y jueces o magistrados y magistradas, y por algunas conductas que pueden ser motivo de alguna responsabilidad dentro del procedimiento. Claro. ¿Y por qué comentarlo? Si alguien tiene una situación que considere que forma parte de una responsabilidad, lo tienen que denunciar. Claro. Lo tienen que hacer del conocimiento, porque también cometemos esos errores de que nos pasa algo y no lo hacemos del conocimiento, no denunciamos. Eso es y cierto. es lo que pasa también en la materia penal, que no se denuncian los ilícitos. Como sociedad tenemos que denunciarlos. Claro. ¿Para qué? Para ir cambiando precisamente esas conductas negativas que se están teniendo. Era solamente hacer este pequeño comentario e invitar efectivamente a la denuncia, si tienen alguna situación así, para ir subsanando cuestiones que son importantes. A veces no tenemos conocimiento de lo que pasa, pero por eso necesitamos a las y a los ciudadanos que nos ayuden a saber qué está caminando mal para poder solucionar. Sí, si no, nunca nos damos cuenta de lo que está pasando y solo nos quejamos y no ayudamos a y no solucionar hacemos el conflicto. nada, y no hacemos nada. Muy bien. Aquí, no sé si les ha pasado a alguien de nuestros radioescuchas, que vamos en la calle y vemos que se está peleando una pareja y eso empiezan a golpear y nada más nos les quedamos viendo a ver, damos la vuelta. Quién gana, ¿verdad? Y no hacemos nada. O cuando vemos que están golpeando a un niño o a una niña en la calle y tampoco decimos nada. Ahí es donde tenemos que denunciar, porque formamos parte de una sociedad, vivimos en conjunto y tenemos que ayudarnos para salir adelante. Así es, doctora. Sí, mi punto de vista para poder cambiar lo que estamos viviendo, quizá va a ser un poco a largo plazo, pero ¿por qué es importante resaltarlo? Tenemos que reeducar. Quizás nosotros como adultos nos va a costar un poquito de trabajo reeducarnos, pero a quien tenemos que hacerles cambiar esa forma de pensar e inyectarles más lo que es la cultura de la paz, es a nuestras niñas y a nuestros niños. Así es, eso es lo que quería que comentara. Sí, así es. Tenemos que hacerlo, obviamente, desde casa, pero también considero que se debe retomar desde las escuelas. Sí. Es una educación integral la que tenemos. ¿Y tienen un plan ustedes como judicatura de poder implementar o ayudar a que haya cultura de la paz en las instituciones educativas? Sí, fíjense que dentro del Consejo de la Judicatura tenemos bastantes encomiendas y que son los enlaces con otras dependencias y sí estamos trabajando tanto con el sistema DIF como con la Secretaría de Educación Pública para poder ir cambiando y poder ir trabajando en forma diferente. Déjenme comentarles que se ha propuesto el tener pláticas de juezas y jueces
con las niñas y los niños en la primaria, con las y los adolescentes en secundaria. O sea, ir cambiando, también como hace rato lo comentaba, de que la juez y el juez no están nada más en un privado, también está cercano a la ciudadanía, también está interesado en conocer la problemática y buscar soluciones. Esa es una de tantas acciones afirmativas, y les digo de tantas, porque de verdad se trabaja bastante para lograr esa relación que debe de haber entre dependencias de la Ciudad de México e inclusive dependencias federales, que trabajamos en conjunto. Muy bien, doctora. Esto que acaba de comentar es muy interesante y seguramente le estaremos invitando para que nos diga cómo va avanzando ese proyecto de cultura de la paz en las instituciones con el apoyo de ustedes. Claro que sí. No me queda más que agradecerle que nos haya compartido esta noche, en De Noche Vienes, y que nos haya dado a conocer este gran trabajo que está haciendo usted y del que forma parte también. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y seguramente en otras fechas le estaremos molestando para que nos pueda compartir un poco más de su experiencia y de los logros que están teniendo en el trabajo cotidiano. Le agradezco y pues que tenga muy buenas noches. Pues muchas gracias a ustedes de nueva cuenta y de verdad a todas y todos los radioescuchas. Es un privilegio poder compartir con ustedes este espacio y les felicito por el programa que ustedes realizan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y a todos muy buenas noches. Que tenga buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues despedimos a la doctora Blanca Estela del Rocío Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, y les agradecemos a todos en esa radio 97.3 de FM, les agradecemos que hayan estado con nosotros, a todas las personas que nos estuvieron mandando mensajitos, a Juan de Dios, que es de aquí de la Ciudad de México, siguen llegando mensajes de los alumnos del CECIJUT, plantel Tlalnepantla, Javier Espinosa, que se vuelve a reportar y les envía un saludo y les agradece que haya estado con nosotros también. Ahí un saludo especial a José Antonio Farfán, y bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado en De Noche Vienes, Cultura y Sociedad, y les agradecemos que hayan estado y les seguimos invitando para que sigan escuchando la programación en esa radio 97.3 de FM y que a cualquier hora sintonizarnos y que a partir de mañana nos puedan ver en Facebook Live en esa radio 97.3 de FM. Ok. Muy bien. Bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí. La verdad es que la información que el día de hoy nos vino a proporcionar la doctora Blanca Estela nos ha ayudado a entender lo importante que es empezar a recobrar un poquito la confianza con las autoridades de impartición de justicia. Si bien sabemos que han habido algunas injusticias en relación a cómo trabajan algunos jueces, debemos empezar a recobrar la confianza en que las instituciones forman parte de generar una sociedad diferente y en beneficio de todos. Pues le agradecemos a nombre de Javier Espinosa, titular de este programa de Noche Vienes, que nos hayan tenido el día de hoy en estos micrófonos. Un saludo a apoyándonos en la transmisión de este programa. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.